Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. Para el día de hoy tenemos el primer capítulo de Estudiemos la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 1. Comenzamos leyendo el versículo 1. Dice así: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. Fin de los versículos. Comienzo diciendo quién era Sóstenes. Hay una especulación de que Sóstenes era uno de los perseguidores de Pablo cuando él estuvo en Corinto, pero realmente esto no es algo muy claro, porque pueden haber más personas llamadas Sóstenes, pero muchos consideran que Dios hizo una obra en este varón, en el cual de perseguir a Pablo, él ahora era un hermano. ¿Ya? Ahora sí, pasamos a lo que el versículo nos quiere decir. El apóstol Pablo señala que él ha sido elegido por Dios para ser apóstol. Apóstol significa enviado o mensajero. Y hay confirmaciones de que Pablo verdaderamente fue elegido por Dios. Esto lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15. Dice así: Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Fin de los versículos. Y en Hechos 13, versículo 3, dice así: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fin de los versículos. Así que el apóstol Pablo ciertamente tiene razón al decir que Dios lo había señalado para ello, porque Dios lo había señalado para el ministerio de los gentiles. Pero hoy hay muchos charlatanes que usan este nombre de apóstol, ¿cierto?, para enseñorearse de las iglesias. Estos hombres aparentan tener vida, pero están muertos. Y si de algo viven, es vivir para sí mismos, despojando a los hermanos para ellos vivir acomodados. Sin embargo, por la otra parte, nosotros podemos ver de los apóstoles que ellos dejaban todo por la obra del Señor, que no estaban para ser servidos, sino que con amor servían, aun si tenían que despojarse de su propia vida, predicando el Evangelio. Porque esto es lo que enseñó el Señor. ¿Acaso el Señor enseñó que el menor servirá al mayor? ¿No dice la palabra del Señor que el mayor servirá al menor? Así que, hermanos, no hagan caso de aquellos que se hacen llamar apóstoles y buscan ser servidos. Un pastor, un obispo, un supuesto apóstol, alguien que esté ministrando en la iglesia, no está para ser servidos. El mundo y la gente de él buscan aquellas cosas. La iglesia y el cristiano no. Dios ha establecido que el que se quiera ser mayor que los demás tiene que hacerse su servidor. Bien, pasaríamos desde los versículos 2 al 4. Dice así: A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Fin de los versículos. Esta carta iba dirigida a la iglesia de Corinto, ciertamente, como sabemos, iglesia fundada por él a través del maravilloso Evangelio de Cristo Jesús, Evangelio que le otorgó a esos gentiles de Corinto la dicha de la justificación y la santificación, como también la bendición de la gracia de nuestro Padre Celestial. Así que a ellos, el apóstol Pablo estaba haciéndole llegar esta carta y con mucho amor él se las daba. Pasamos desde el versículo 5 al versículo 9. Dice así: Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo.
de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Fin de los versículos. El apóstol Pablo menciona que los hermanos corintios se habían llenado de riqueza tanto en palabra como en conocimiento al unirse a Cristo. ¿Ya? Sabemos que la sabiduría del mundo es necedad. La necedad es falta de entendimiento. Y no se refiere a la sabiduría del mundo en cosas de medicina, cosas que contribuyan, construcción, sino la sabiduría del mundo es aquella que se veía en aquellos tiempos de los filósofos, de la ciencia, de personas que estaban tan ociosas que se ponían a mirar los astros buscando en ellos respuesta a cada cosa que pasaba. A ese conocimiento. Ese es el conocimiento que para Dios es necedad. Por ejemplo, ¿será para Dios relevante que yo tenga conocimiento de miles de libros? ¿O que conozca miles de películas? ¿O que conozca todas las culturas de la Tierra? ¿O que me maneje con la física y con la ciencia o la química más que en su palabra? ¿Será eso relevante para Dios? Pero seguimos. La sabiduría del mundo es necedad para con Dios, como lo dice Pablo más adelante, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, y dice así: porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Fin de los versículos. Así que el mundo va tras una sabiduría terrenal, que lejos está de Dios. Y parte de esto también lo vimos en Romanos capítulo 1, más específicamente del versículo 21 al 22, donde dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaron ser sabios, se hicieron necios. Fin de los versículos. Así que esta sabiduría que tanto el humano ha perseguido por las edades, lo único que ha logrado en la humanidad es estragos. Ellos creen ser sabios, creen adquirir sabiduría, creen evolucionar, cuando en vez de evolucionar, involucionan, retroceden. Miren cómo estamos hoy en la sociedad, peor que antes. Y buscando esta sabiduría humana, tropezaron, dejando de lado la verdadera sabiduría e inteligencia. El rey Salomón fue el hombre más sabio desde ese tiempo y no habrá otro según lo que nos dice la palabra del Señor. Y él, en algunos proverbios que él hizo, tiene uno, por ejemplo, que dice Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y Proverbios 9:10 dice así: el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, siendo él el hombre más sabio del mundo, él entendió que era la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría era temer a Dios. Y la inteligencia, el conocimiento del Santísimo. Y decía que los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, estos sabios de hoy en día y los sabios del pasado no eran tan sabios como profesaban ser, sino que eran necios ante los ojos de Dios. Así que temer a Dios y conocer más de Él es la verdadera sabiduría e inteligencia. Así que el que quiera ser sabio no debe velar por adquirir conocimiento humano, me refiero en el razonamiento humano, sino en temer a Dios y conocer más de Él. Haciendo esto, delante de Dios será sabio. Ahora bien, como antes lo explicaba, el conocimiento humano sobre asuntos de medicina, construcción y todo lo que contribuye al bienestar no es malo, pero sí
el de estos filósofos o aquellos que persiguen la ciencia para menospreciar a Dios. Pues en los tiempos de la iglesia de Corintio había muchos de estos. Incluso así habla el apóstol Pablo acerca de ellos. Los judíos piden señales y los gentiles buscan sabiduría. Así que mientras estemos unidos a Cristo, debemos adquirir sabiduría e inteligencia, conocimiento más de Él, porque así los dones espirituales y la gracia de Dios estarán con nosotros y no nos van a dejar, sino que nos van a ayudar para llegar a ese gran día cuando venga nuestro Señor por su iglesia o personalmente por cada uno de nosotros. Con esto pasamos a los versículos 10 al 17 y dice así: Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Fin de los versículos. Pregunto, ¿acaso estará dividido Cristo? En ninguna manera, pues Cristo es uno solo. Él es el que redime. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Este conflicto en la iglesia de Corinto fue provocado por ser humano, pues algunos decían ser de Apolos, otros de Cefas, que significa Pedro, pero no, la obra es una. El ser humano o la admiración, que muchas veces casi roza la idolatría, provoca estas cosas dentro de una iglesia. Le pregunto, ¿a usted lo salvó Cristo o lo salvó su pastor? ¿O lo salvó un cura? ¿Para quién vive y para quién muere? Pues para Cristo, porque somos de Él. Es cierto que hoy en día existen demasiadas denominaciones cristianas. Uno levanta una piedra y aparece una. Pero la Iglesia Universal es una y la cabeza de la Iglesia es solo una, que es Cristo. Pero así como hay muchas denominaciones, hay hermanos de distintas denominaciones que son celosos de cosas humanas y pleitean porque una iglesia canta con instrumentos y la otra que canta a capela, o porque uno tiene pastores y otros obispos, cuando estas cosas no tienen razones para ser motivo de pleito. Ahora bien, los que aman el pleito de dentro de la iglesia por cosas así son hermanos inmaduros, tienen la vista corta, odian a sus hermanos por causas ilógicas, y eso significa que están siendo homicidas ante los ojos de Dios. Y pareciera que tienen en su corazón más a su iglesia, a su denominación, a su pastor, obispo o lo que sea, más que tener a Cristo. Porque si tuvieran a Cristo, amarían la paz, amarían a sus hermanos, aunque hayan diferencias. Pero hay peores que llegan a decir que su iglesia es la verdadera, que proclaman que su iglesia predica el verdadero camino, cuando el verdadero camino es Cristo. Así que no seamos inmaduros ni celosos, porque esto solamente va a provocar divisiones, disensiones. Una iglesia que ataca a la otra no puede vivir así. Somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre y no deberíamos estar peleando. Si hay algo por lo que sí podríamos llegar a ser celosos, es por la predicación del Evangelio. Evangelio que debería ser predicado puro, sin agregarle ni un poco, ni una pizca
de mundanidad. Ahí deberíamos ser celosos, con el Evangelio. Y digo esto para terminar con estos versículos. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Esto lo decía nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué? ¿Qué sacaría yo con decir que yo soy de tal pastor, que soy de tal iglesia, buscando el pleito con otro hermano? No, no saco nada, no consigo nada. Lo único que consigo es mostrar mi inmadurez y lo corta que está mi mirada. Ahora bien, como lo dije anteriormente y como lo hablamos en Romanos, hay que mantenernos alejados de aquellos hermanos que creen tener la verdad, que han torcido las escrituras a favor de su propia conveniencia o incluso que se hacen llamar los salvadores. Pasaríamos ahora a los versículos 18 al 25. Dice así: Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Fin de los versículos. La predicación del Evangelio, según se nos explica, para los perdidos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Así muchas veces cuando hemos predicado nos llaman locos. Es más, incluso antes, algunos de nosotros pensábamos que los cristianos estaban locos. ¿Pero qué? Hoy somos salvos y reconocemos que el Evangelio no es locura, sino poder de Dios para salvación. Y este Evangelio ciertamente estaba oculto. Era un misterio ante los ojos de los sabios, ante los poderosos, misterio que no se puede conseguir aún ni siquiera con riqueza. Dios lo dejó oculto, dejando la sabiduría según el razonamiento humano sin valor alguno. Este misterio, ¿a quién se lo reveló? Dice Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Fin de los versículos. Mientras que los judíos sigan pidiendo señal y los gentiles sabiduría humana, ciertamente seguirán tropezando y ridiculizando el Evangelio, hasta el día en que reconozcan que no son sabios, en que reconozcan que no son entendidos, como lo hemos sido nosotros, que no nos reconocimos como grandes. No, llegamos a la presencia de Dios sabiendo que nuestra condición era mediocre, que éramos nada, y de esa manera el día en que los judíos, los gentiles que creen serse sabios, lleguen en reconociendo su condición, entonces verdaderamente van a conocer este misterio que ha sido revelado para nosotros, a los pequeños. Pasaríamos a los últimos versículos, desde el versículo 26 al 31. Dice así: Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse.
pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Fin de los versículos. Si leemos la Biblia, Dios siempre ha elegido al menospreciado, al débil, al vil, al que no es, y así. Así también lo hizo con los creyentes de los Corintios, así también lo ha hecho con nosotros. Por ejemplo, podemos ver, ¿acaso a Israel Dios lo escogió por ser un pueblo mejor que otros? ¿No lo escogió porque era el menor de los pueblos? Escogió, por ejemplo, a Jacob, que era el menor que Esaú. Eligió a Moisés, que era el menor de sus hermanos. El Señor le llevó provisión a una viuda de Sarepta, de Sidón, que no tenía nada que ver con su pueblo. Entonces, de esa forma, hay muchos ejemplos, demasiados ejemplos. Inclusive el rey David era el menor de sus hermanos. Y así Dios ha elegido en todas las épocas a personas débiles para ahora avergonzar a los fuertes. Ha elegido Dios al menospreciado para ahora elevarlo a una posición de honor, de honra, como en este caso, si usted alguno se puede recordar, a Mefiboset. Y así, hermanos, así como el Señor eligió a la iglesia de los Corintios, que él decía, el apóstol Pablo decía que no habían tantos sabios, ni muchos ricos, ni poderosos, así también a nosotros, las iglesias del día de hoy. ¿Cuántos poderosos sabemos? ¿Cuántos poderosos éramos antes de que el Señor nos perdonara o nos trajera a su camino? ¿Cuántos de sabio éramos? ¿Qué tan inteligente éramos? Pero no, yo al menos me puedo reconocer que no tenía nada, era un vil pecador, era malo, era pequeño, era algo sin valor alguno. Como diría cualquiera, un tomate podrido dentro de una caja de tomates. Ese era yo, un menospreciado, pero a ese menospreciado, el Señor le concedió conocer este maravilloso misterio, este maravilloso evangelio, del cual hoy en día soy partícipe, de sus riquezas, de su gloria, del conocimiento, de la sabiduría, del amor de Dios, de la paz que da Él, de todo este maravilloso y sobre todo de la esperanza de la vida eterna. En Él estamos llenos, en Él estamos contentos, en Él encontramos todo, en Él encontramos la satisfacción que anhelaba nuestra alma. Este es el estudio del día de hoy. Mis hermanos, espero que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día y que Dios les fortalezca para cada día seguir adelante. Adiós.